Buenas tardes, todas las familias nicaragüenses que nos escuchan a nivel nacional, en todo el territorio nos están escuchando con un tema muy importante como es la nutrición adecuada para plantas de cultivos interiores. Bueno, para nosotros es un placer, ¿verdad?, contar acá con el compañero también protagonista, Roger Ampiés. Hola a todos. Bueno, en esta ocasión es importante mencionar acerca de la nutrición, un tema muy fundamental para la vida de las plantas. Sí, claro que sí. Tema donde vamos a reflejar cómo las plantas asimilan los nutrientes, de qué forma adecuar, digamos, ciertos sustratos y qué más con la experiencia también que tenemos por acá, el protagonista. Y en esta ocasión, pues creo que vamos a mencionar los principales objetivos, ¿verdad?, que es fortalecer los conocimientos. Nuestro buen gobierno siempre está impulsando a través del Ministerio de Economía Familiar que las familias se motiven a generar, digamos, nuevas ideas para nutrir las plantas. Y en este sentido mencionaremos acerca de la importancia. Bueno, es importante nutrir las plantas porque una planta nutrida va a tener un buen desarrollo, y hablar de nutrición de las plantas podemos decir que es la vitamina principal, es la vitamina de ellas, es hablar de energía, es hablar también de fortaleza. Compañero, de purificación del medio ambiente y ayuda al medio ambiente. Claro, existen muchos, o sea, hay muchas cosas, ¿verdad?, porque son importantes. La producción de flores que también adornan el ambiente, los ambientes internos, los ambientes que están dentro de los hogares, en la parte interna, pues, porque principalmente estamos hablando de esos cultivos que están en la parte interiores de las casas, de esos que se adaptan más fundamentalmente en la parte de los corredores de las casas, pero sencillamente con buenos, digamos, para la producción de racimos. Claro, un buen manejo. Mediante un buen manejo, correcto. Y también es importante la producción, digamos, lo que es la nutrición, porque de esta manera nosotros ayudamos en el entorno, aclimatizamos, porque sabemos si la planta le falta un poco de sequía, si está siendo afectada por altas o heladas dentro del ambiente. Compañero, es muy importante cuando uno tiene maceteras dentro del hogar, ver el comportamiento de las plantas, porque ellas nos demuestran cuando necesitan el abono orgánico, esos requerimientos que necesita la planta. Por ejemplo, la planta puede cambiar un color amarillo, es falta de elementos nutricionales. Sí, entonces de ahí todo eso es parte de la importancia, ¿verdad? Por lo tanto, también es fundamental, bueno, conocer cada una de las características, porque también de pronto decimos, si existe alguna deficiencia en las plantas, puede ser que una plaga la esté afectando. De pronto confundimos las afectaciones de una plaga con la deficiencia de nutrientes, porque sabemos si le falta alguno de los elementos principales, como es el fósforo, el potasio. El nitrógeno también. El nitrógeno, correcto, para la verdosidad de las plantas. Y sí también la incorporación del fósforo para lo que es la asimilación de nutrientes a través de las raíces.
Claro, es importante que las plantas tengan un buen sistema radicular para que absorban todos estos nutrientes que nosotros estamos agregando. La ayuda que nosotros le damos a esas plantas que tenemos dentro de nuestro hogar y que nos purifica nuestro medio ambiente. Correcto. Bueno, ya mencionamos, ¿verdad?, que todos estos requerimientos son para ese tipo de plantas, por ejemplo, los velos, los bambú, las begonias, todas esas plantas necesitan cada uno de esos nutrientes. Y es importante también que la familia conozca que existen diferentes tipos de sustratos. Claro que sí, que para diferentes garantizar. tipos de abonos orgánicos, como algunos llevan mayor cantidad de nitrógeno, fósforo o potasio, que benefician a la planta y al medio ambiente porque no contaminamos el medio ambiente ni nos contaminamos nosotros, que vivimos dentro del mismo hogar. Correcto, entonces allí encontramos, porque también es importante saber que las plantas asimilan los macronutrientes en mayor cantidad, que son las que realmente al inicio ellas absorben todos esos nutrientes, y la base fundamental de las plantas, decimos que es el sustrato, pero allí está la acumulación de cada uno de esos elementos. Entonces también es importante mencionar cómo las plantas toman esos nutrientes. Bueno, es necesario saber que en el sustrato es el suelo, ¿verdad? A través del suelo y a través del aire. Cuando mencionamos que a través del suelo es cuando nosotros preparamos esos sustratos muy buenos donde se encuentran enriquecidos a través del compost, a través del humus, a través de otras materias como son la ceniza, la cascarilla de arroz. Perdón, compañero. ¿Sí? Claro que sí, las diferentes formas de crear un buen abono orgánico pueden ser caseros o pueden ser a través de compost, que es la fermentación o degradación de elementos orgánicos para crear un buen abono orgánico que beneficia a nuestra planta. Correcto, y es fundamental también saber que a través del aire ellos se nutren, a través de la parte foliar, ¿verdad? Las plantas toman su alimento a través de las raíces, por eso es que hablamos de los suelos, que ellos absorben nutrientes en el suelo, pero también a través de las esporas ellos asimilan ciertos nutrientes, que son los micronutrientes, que son en pocas cantidades. De pronto nos preguntamos, ¿cómo las plantas son capaces de asimilar esos nutrientes si todos los suelos no tienen esas capacidades? Pero al final encontramos que en los suelos, en todos los suelos, por muy degradados que estén, siempre hay porcentajes de micronutrientes. Entonces, donde nosotros retomamos lo que es la adecuación, ¿verdad? Cómo adecuadamente nosotros nutrimos esos suelos. Claro que sí, compañero. Dato importante que todos debemos de conocer, y todos los que estamos interesados en que tenemos plantas de decoración en nuestro hogar, llega un momento en que la planta absorbe todos los nutrientes que hay dentro de la macetera, es decir, que ella absorbe todos sus nutrientes y requiere la ayuda de nosotros mismos en abonarlas nuevamente para que puedan crecer y desarrollar y que mantengan su belleza. Bueno, siempre es necesario hacer lo que es mejorar el sustrato. Cuando enriquecemos es porque mejoramos el sustrato. Decíamos, las plantas están asimilando constantemente los nutrientes. Sucede como nosotros cuando nos vitaminamos, ¿verdad? Yo hago esa comparación, sí, lo que nosotros los humanos con el ambiente. Las plantas también tienen características a nosotros. Podemos ver que nosotros necesitamos alimentarnos en la mañana o 2 veces al día al menos, ¿no? Pero que al siguiente día nosotros vamos a necesitar para seguir haciendo nuestras actividades cotidianas. Las plantas también sucede lo mismo. Pasa un ciclo, por ejemplo, lo que es la producción de hojas, porque naturalmente casi en su mayoría de las plantas de interiores van perdiendo de follaje. Correcto. Entonces van mudando, van a nuevos rebrotes, van también emitiendo nuevas raíces, algunos hijuelos, porque también ellas se multiplican. Por lo tanto, a través de la multiplicación, de la reproducción, ellos van perdiendo ciertos contenidos de nutrientes. Por lo tanto, nosotros debemos enriquecer esos sustratos con nitrógeno, potasio, calcio. Bueno, compañero, lo importante de este tema es que vamos a explicar los tipos de abonos orgánicos, el uso, la preparación de ellos y cada cuánto hay que aplicarle a las plantas, las dosis exactas, para no perjudicar a la planta y que tengamos siempre esa belleza, esa planta que nos decora nuestro hogar, esa planta que da belleza y nos purifica nuestro ambiente eliminando el dióxido de carbono. Claro, bueno, mencionamos esos
esos tipos de sustrato, ¿verdad? Para plantas interiores, porque de forma general siempre en los cultivos tienen sus características, los sustratos. Por ejemplo, esos suelos ligeros, esos suelos livianos, suaves, se trabajan con características que las plantas requieren. Por ejemplo, si vamos a necesitar un sustrato para un cultivo de coludo, estamos hablando que tiene un torno verde ese cultivo y él demanda bastante nitrógeno. ¿Y dónde encontramos esos nitrógenos nosotros para tornar ese color? Los nitrógenos los encontramos en el compost, encontramos abundante nitrógeno en lo que es estiércol de ganado, compostado. Todos los tipos de estiércol completamente. Correcto, entonces encontramos ahí esa cantidad de elementos que las plantas requieren, principalmente las suculentas, ¿verdad? Que son decíamos, cultivos de plantas de cultivos interiores, para cultivos bajo sombra, por decir, que no requieren de tanta luz. Pero también es importante saber que ciertos cultivos emiten flores, ahí donde nosotros necesitamos incorporar ciertos sustratos como es el potasio. Compañero, bueno, lo importante de este tema, ¿los abonos para qué sirven? Bueno, los abonos nos sirven para el crecimiento de las plantas y para la producción ya sea de florescencia, en su caso son las rosas, o para la producción de frutas, llamamos aguacates, naranja, mango, etcétera. Esa es la función de los abonos. Correcto, pero también es importante saber que todos los cactus, porque incluso pues, los cactus son de bastante sol, pero tienen ciertas características con las suculentas. En cambio las suculentas, ¿verdad?, son de cultivo Sí, claro, son interior. de la misma familia, entre los cactus hay dos especies, que son las cactáceas, las que tienen espinas, y las suculentas, las que no tienen espinas, que son las que pueden soportar más dentro de un hogar, o sea, no necesitan mucho sol. Es correcto, pero también para esto es importante conocer dentro de estos cultivos que nosotros estamos abordando, que son de plantas interiores, la orquídea, no podemos descuidar, que ellos también necesitan claro, su cuidado. Sí, otro cuidado y otro tipo de sustrato que se requiere. O sea, por eso es que vemos también las características de los sustratos que nosotros necesitamos, ¿verdad?, para estos cultivos. Decíamos que para los coludos, hacíamos un ejemplo, que se requiere un tipo de suelo más ligero, suave, que lleve compost, que también lleve lo que es el estiércol compostado. Pero también en este sentido, cuando mencionamos las orquídeas que sí son vistosas, son muy atractivas, perdón. Recuerde, compañero, disculpe un momento, recuerde, la importancia de los órganos orgánicos es que evitar ya estar mucho dependiendo de los abonos químicos. Correcto. Ya que no benefician el suelo, no crean humus, no mantienen la humedad, ya solo son de corto plazo la obtención, claro, de las plantas, pero no benefician completamente el suelo en la creación de microorganismos que usted repetía anteriormente. Sí, por eso mencionaba un poco lo que es el sustrato para las orquídeas, que también se utilizan desperdicios de la pulpa de coco, árbol cáscara de café, si usted está ocupando también sí. las pulpas de café. Y también ver las características que incluso las orquídeas, que son plantas de cultivos interiores, ¿verdad?, o bajo sombra. Claro, un poco más delicadas, si le comento. Claro, son delicadas, pero también debemos de analizar que el sustrato que demanda ese cultivo es muy diferente a las demás. Claro, es más especializado. Estamos hablando que es un sustrato donde ellos necesitan, decíamos, la pulpa de cocos, árboles ya desperdiciados o podridos, podríamos decir, descompuestos también. Por lo tanto, ellos, la asimilación de sus nutrientes es de forma aérea. Es lo que mencionábamos en la lámina anterior, cómo asimilaban los nutrientes. Y ellos, sus nutrientes, incluso el agua, ellos lo toman del ambiente, no necesitan un riego directamente constante. Hacia la raíz. Entonces, ellos asimilan sus nutrientes de esa manera. También podemos tener algunos ejemplos, por ejemplo, para el cultivo de flamenco, ¿verdad? Que nosotros podemos trabajar con esos abonos ya indicados anteriormente. Ya en otros webinars también hemos mencionado esos tipos de abonos, que es el humus de lombriz. También hemos utilizado lo que es la piedra volcánica como un sustrato. También lo que es el carbón molido. Todos esos elementos
Sí, hay una serie de cantidades, compañeros, pero recordemos que la importancia es de los abonos orgánicos, que lo estamos comentando, y lo repito nuevamente, es que las personas han tomado concientización de consumir productos orgánicos, por eso es que se está utilizando grandemente y se está produciendo grandemente la producción de estos abonos orgánicos, por la dependencia, como le comentaba anteriormente, de estos abonos químicos, y estos benefician y mejoran la calidad de los suelos. Bueno, y también es importante mencionar que son sencillos de elaborar, porque Y lo hallamos dentro del hogar. sí, claro, el humus de lombriz podemos trabajarlo con restos de animales, ¿verdad? Principalmente lo que es el ganado vacuno, también con desperdicio de frutas, de hortalizas, menos, por ejemplo, podemos mencionar las cebollas que son ácidas, tampoco podemos aplicar chile, no podemos utilizar la cáscara de piña, son que esas pueden afectar a lo que es la producción de la lombriz. Pero también tenemos lo que es el carbón molido. El carbón molido se hace de forma artesanal. Sabemos que no es bueno tampoco, no recomendamos hacer quemas. De hecho, ¿verdad? Porque Sí, aumenta el pH del suelo, Sí. o sea, la acidez, y no crecen las plantas. entonces la combinación nitrógeno-carbono es muy importante para las plantas. Y si nosotros agregamos piedra volcánica también, los resultados en la planta va a ser mucho mejor. Por ejemplo, las begonias, el flamenco, esas plantas, cuando aplicamos ese tipo de sustrato, la respuesta es muy idónea, es fundamental porque... Compañero, creo Sí. importante que las personas deberían de saber que dentro de los abonos tenemos lo orgánico y los inorgánicos. Específicamente lo orgánico se pueden hacer de origen animal, que llamamos excremento de los animales o el guano, y de origen vegetal, que es la descomposición de toda materia orgánica, llamamos hojas, raíces, pequeñas ramitas. Y los de origen inorgánico son específicamente los de origen químico, que crean las grandes empresas para la producción de ciertas frutas o leguminosas, plantaciones grandes. Ya por eso nosotros lo compramos, o las grandes productores lo compran para esas producciones a gran escala. Por ejemplo, cuando mencionamos los sustratos como para, vamos a poner de ejemplo la planta violeta, ¿verdad? Ah, las violetas. Las violetas que dan una Son inflorescencia muy pequeñas bonita. y dentro del lugar dan unas flores Claro. moradas, blancas, Sí, rojas. son bastante diversas. Y por lo tanto, también debemos decirle a la familia que ellos lo pueden hacer a través de la utilización del compost a un 80%, porque también debemos de saber qué cantidad de material vamos a usar, porque ahí podemos poner a prueba lo que es el humus a un 80% en proporciones y un 20% lo que es la piedra, porque mencionamos algunos sustratos, la piedra volcánica, pero para este cultivo en un 80 en proporciones, un 20 y un 80 y un 20%, tenemos el 100% de lo que la planta necesita. Puede ser, digamos, para una cama orgánica, puede ser para por ejemplo, ¿verdad? Para un recipiente grande, puede ser para para una bolsa. Y Bueno, lo que comentaba es importante porque en base al recipiente donde está la planta, ella necesita cierta cantidad de abono orgánico. A veces la macetera es pequeña y no hay que echarle demasiado abono porque podemos quemar la planta. sí, Si la macetera es grande, entonces requiere más abono orgánico. Eso es importante, compañero, comentarlo. sí, claro. De hecho, por eso le mencionaba, eso va a depender de la cantidad de recipientes. Siempre va a ser... Y del tamaño de la planta Sí, también. el tamaño, un ejemplo, podemos decir, ¿y cuánto es el 100% de una proporción? Podemos tomar como ejemplo un 10 paladas, ¿verdad? 10 paladas de material de sustrato que nosotros vamos a preparar. En este sentido podemos decir 8 paladas de compost y 2 paladas de piedra triturada de piedra pómez. Ahí tenemos nosotros el 100% y lo podemos hacer en más cantidades más reducidas y son proporciones. Pero de hecho no existe también, no es ley a tener esas proporciones. Correcto, no es una regla. No, correcto, no es una regla, así es. Simplemente vamos a adecuarnos siempre y cuando a los materiales que estén disponibles dentro del área. Sí, dentro de nuestro hogar, porque esos materiales los tenemos que tener a mano. Por ejemplo, como decíamos, el residuo que nos queda del café, esos granitos que quedamos, eso lo podemos utilizar nosotros para nutrir nuestras plantas. Y también existen algunos otros sustratos que se pueden utilizar en la planta de lotería, compañero.
En este sentido podemos mencionar lo que es la turba de coco. También podemos mencionar que podemos incorporarla con cada uno de esos sustratos que hemos venido mencionando. Recordemos que también no todos estos materiales los vamos a tener disponibles en todos los lugares. Y en todo momento. Sí, entonces por eso es importante también hacer uso de cada uno de esas técnicas o esas tecnologías que está al alcance de la familia, está al alcance del quehacer en cada uno de los compañeros que aman y desean siempre tener esos cultivos dentro de las casas. Bonito, cultivo bonito. Claro, y que también planta emprenden. bonita. Y que también a través de eso ellos realizan su emprendimiento con cada uno de esos materiales descompuestos. También es importante... Lo que tú hablabas del emprendimiento, eso es cierto, porque ya tenemos compañeros emprendedores que ya venden abono orgánico en nuestras ferias, ya accesibles y baratas al público. Bueno, entonces por eso lo más recomendable siempre es trabajar con todos esos materiales que están disponibles. Por eso no me canso de decir que los compost, que la lombrihumus, lombricultura, es importante realizarlo dentro de la casa, ¿verdad? Y también hacer algunas recomendaciones de la utilización de una serie de sustratos para ampliar cada una de estas actividades para los cultivos. De los tipos de abonos. Bueno, para ampliar un poquito, compañeros, dentro de los abonos, hay 3 tipos de abonos que se pueden elaborar. Tenemos los abonos sólidos, que son o se originan de las heces fecales de animales, llamamos ganado, ganado mayor, ganado menor, que tenemos gallinas, vacas, cabras, la misma lombrihumus es un abono sólido. Tenemos abonos líquidos, que vienen de la orina de estos mismos animales combinados con las heces fecales de los mismos animales, y tenemos los abonos verdes, que no es nada más, son plantas forrajeras o leguminosas que se cortan en trozos y se tienden en el terreno o se entierran en el terreno, perdón, en el cual queremos producir algún producto o alguna planta que queremos tener en nuestro jardín. Claro, una de las recomendaciones es también usar sustratos que tenga buena estabilidad física. Decíamos, estabilidad física, aireación. Que haya aireación, que tenga buena retención de humedad, que también hayan algunos macros y micronutrientes, macrosporos, porque también de pronto utilizamos suelos tamizados. En este sentido, cuando nosotros hacemos uso de lo que es la zaranda, le llamamos zaranda o... Sí, al eliminar sí, aquellos componentes gruesos, sí, cuelan, entonces, y eso también, es un error a veces, pero correcto. Se ocupa pero para eliminar lo que seamos piedras, vidrios, cosas que tenemos en nuestro jardín que no lo requiere la planta. Sí, es correcto. Entonces, lo más usual para esto es los macros poros, los micros poros deben ir de la mano, porque no solo, si nosotros utilizamos un suelo o un sustrato tamizado, lo que va a haber es, se va a palmezar lo que es ese sustrato o se va a endurecer. Por lo tanto, las raíces van a estar entumidas, no va a haber oxígeno, la asimilación de nutrientes va a ser lento. Correcto, De no hecho, vamos a tener microorganismos en el suelo. Entonces, cuando nosotros encontramos los macrosporos, hay aireación y por lo tanto la circulación de aire va a ser más efectiva, la circulación de humedad, la retención de humedad, todas esas cosas van a estar en conjunto. Entonces, por eso es importante que cada protagonista también aprenda y emprenda. Y emprenda, correcto. Son cosas muy fundamentales, aprender, emprender y continuar enseñando cada uno de estas tecnologías que se promueve a través del Ministerio de Economía Familiar en todo el territorio y principalmente, cómo no contar con la experiencia del compañero que ahorita nos va a ampliar más de este contenido, ¿no? Acerca de las prácticas. Dato importante, compañero, me disculpa, es ¿Sí? que nosotros cometemos el error que cuando tenemos demasiado monte y mandamos a aquella persona a rozar el monte y después dice quémela, es un error porque ¿qué es lo que hacemos en nuestro suelo? ¿Qué es lo que le creamos a nuestro suelo? Eliminamos los microorganismos beneficiosos, por primer lado. También volvemos al suelo muy ácido, o sea, le damos el pH, donde queremos sembrar una planta y no nace, no la miramos crecer. Entonces, cometemos ese error. En vez de recoger esa basura orgánica, ponerle un rinconcito y que se descomponga naturalmente,
Esto tal vez por un periodo de un mes, mes y medio, para después ese mismo moñito de hojas que se fermentaron, se descompusieron por los microorganismos, perdón, utilizarlos como un abono orgánico en el mismo jardín, en nuestras mismas maceteras que tenemos dentro del hogar. Otro detallito, pues dentro de los abonos también tenemos los abonos en general que sirven siempre, y repetimos, recalcamos, este tipo de conocimiento lo podemos transmitir a nuestros hijos, que cuiden el medio ambiente, ¿ya? Que tengan concientización de esto que nos están dejando nuestros padres, ¿ya? Algo lindo, algo bello, que tengamos esa cultura de cuidar las plantas, porque de ellas obtenemos el oxígeno, de ellas obtenemos los frutos con los cuales nos alimentamos específicamente, ¿ya? Y de ellos, pues, las grandes bellezas como son las rosas que podemos regalar y enamorar a una muchacha. ¿Para qué? No lo voy a comentar, ¿verdad? Porque así empezamos. El amor. Y las enamoraron. Y ahorita que estamos cerca del Día del Amor y la Amistad, para enamorar a una muchacha con una rosita y convencer a la suegra, aquí te traigo un regalito. Ahí vamos. Bueno, recordemos que Nicaragua es un país lleno de amor, ¿verdad? Y más claro, con mucho este amor. gobierno que nosotros tenemos, un gobierno también lleno de amor, porque está llevando todos estos conocimientos a esos protagonistas. Y a las nuevas generaciones, sí, completamente. claro, y las nuevas generaciones, porque esto es algo que se han ido promoviendo a partir de la segunda etapa de la revolución. Por lo tanto, debemos aprovechar cada una de estas bondades. Y compañero Roger Ampiés, nos comenta acerca de los abonos que elabora usted dentro de su huerto, Bueno, en su vivero, ¿no? ¿Cómo no? Dentro de los abonos que yo utilizo, creo el compost. El compost que hago yo es recojo toda la materia orgánica, es decir, las hojitas verdes, las hago un moño, hago camellones, o sea, una línea, y lo dejo que se descomponga por un periodo de tiempo para tener estas plantas muy bellas que aquí traje y vengo a presentar. Tenemos, por ejemplo, aquí estos coludos muy hermosos. Miren qué hermoso, qué verde. Tenemos estas calas que llamamos flamingo. Aquí tenemos su flor, como puede observar. ¿Qué tipo de sustrato Aquí empleo utilizamos en los cada uno de sustratos ellos? de gallinaza combinado con tierra. Como compro yo la gallinaza, que es heces fecales combinados con brosa o gran C de arroz. Hago una relación de 1 libra de gallinaza por 4 de tierra. Tenemos otro tipo de plantas que aquí traigo. Tenemos los cintillos, tenemos los velillos, muy bonitos, que son plantas para colgar en maceteras, claro está. Tenemos las colas de zorro. También tenemos aquí otra variedad de cintillos. Tenemos en colores rosados y blancos con verde. A su vez aquí traigo unas muestras de los abonos orgánicos que elaboro y que utilizo. Por ejemplo, utilizo la ceniza. Lo puedo utilizar de manera sólida, y acá hago una demostración muy pequeña. Esta se aplica en pequeñas dosis. Yo ocupo mis 3 dedos, como pueden observar, y lo espolvoreo dentro del recipiente. ¿Por qué no puedo aplicar dosis demasiado altas? Y repito, pues porque tiene un alto pH, es decir, acidez. Esto la acidez crea que la planta no crezca, se entume y se me queda en ese nivel. Entonces, son pocas dosis. ¿Qué es lo que tiene también? ¿Cuál es el beneficio de la ceniza específicamente para la planta? Tiene grandes cantidades de potasio y fósforo. De potasio y fósforo. Otro abono orgánico que utilizo es el compost, que es la descomposición de materia orgánica. Aquí tenemos, como pueden observar, ramitas que se están descomponiendo y hojas. Esto sí lo ocupo 1 onza por cada macetera o planta. Entonces, es decir, agarro un puño donde tengo el montón de compost y lo espolvoreo de manera circular dentro del recipiente en el cual tenemos la planta. Sí, compañero, yo tengo una consulta. Dígame. ¿Cómo hace usted para identificar que las plantas tienen deficiencia de nutrientes? ¿Cuál es el método que utiliza? Porque recordemos que estamos hablando de la forma adecuada de nutrir las plantas interiores.
¿Cómo Por me lo- doy cuenta Sí, entonces de que la planta ¿cómo se da está cuenta con usted? ¿Cómo se problemas? entera? Es correcto. Bueno, ¿cómo me doy cuenta? Cambia el color de la planta, de su color natural, por ejemplo, en este color blanco con verde, a un color amarillo, amarilluzco. Entonces, yo sé que la planta ahí requiere elementos nutricionales, ¿ya? Por ejemplo, en ese caso sería nitrógeno, potasio y fósforo. Hago una combinación de ciertos elementos. Otra forma es, claro, todo esto es por la observación, claro está. Tengo que observar la planta para darme cuenta yo de esto. Entonces, hago una observación, por así decirlo, una vez al mes. Otra cosa importante que se puede observar es que cuando la planta tiene plaga, entre las plantas tenemos chupadores, masticadores y laminadores. Entonces, miro a veces que tiene corte la hoja. Compañero, lo que pasa es que también a veces nosotros debemos de identificar los cultivos cuando ellos están siendo afectados por plagas, cuando ellos están siendo afectados por alguna enfermedad y cuando realmente le hace falta nutrientes, porque también existe otro elemento fundamental que va ligado a la nutrición adecuada y mencionamos y recalcamos que es la humedad, el agua. Ese recurso natural debe estar presente cada vez que nosotros vayamos a nutrir, porque sin humedad también van a haber otras deficiencias. Por lo tanto, eso le llamamos deficiencia hídrica. Y si de pronto es lo que le falta es agua y no es ni nutriente, Bueno, entonces, claro que sí, compañero, muy sí, importante. Bueno, yo recomiendo a las personas que tienen plantas dentro del hogar que el riego lo hagan por la tarde. ¿Por qué? Porque viene la tarde, echamos el agua en la macetera, viene la tarde, caemos a la noche, se mantiene la humedad no se evapora y a la planta le da oportunidad, por medio de su sistema radicular, absorber esa agua. Demasiada agua es malo porque creamos patógenos, los patógenos son hongos. Entonces empezamos a ver manchas en la corteza y en las hojas, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que demasiado es malo y poco también. Entonces yo recomiendo día de por medio del riego. Y si la planta aún se mantiene húmeda, ¿cómo nos damos cuenta? Se mantiene un color cafecito, lo podemos tocar, la tierra, ya sabemos que está húmeda. Entonces distanciamos a 3 días o a 4 días la aplicación del agua. sí, compañero, bueno, cuando nosotros notamos que estos cultivos se tornan un poquito pálidos, que sobre lo que es el área del ácido, en vez le vemos color cafecito, como dice usted, se dice que es deficiencia de calcio. ¿Usted qué recomendaría a los protagonistas cuando las plantas, digamos, manifiestan esos efectos? Si es deficiencia de calcio, ¿en qué abono orgánico nosotros lo podemos encontrar? Bueno, dato importante, claro está lo que tú preguntas. ¿Sí? Yo a veces recomiendo a las personas que apliquen el compost, porque llevan todos los elementos que la planta requiere. Tal vez no nos damos cuenta porque no somos expertos, esa es la verdad. Hay personas que no tienen experiencia y no saben si es hongo, no saben si es plaga, no saben si es deficiencia de elementos nutricionales. Entonces yo recomiendo a las personas que tienen esta planta dentro del hogar que apliquen el compost. Y aquí lo repito, que es la descomposición de materia orgánica. Esto lleva grandes cantidades de nitrógeno, magnesio, zinc, potasio, una variedad de elementos menores que requiere la planta. Bueno, compañero, también es importante reconocer que dentro de los cultivos interiores también existen plantas de flores y de pronto no vemos florar mucho ese cultivo. Entonces, ¿qué nutrientes podemos aplicar o qué abonos que lleve ese elemento, principalmente el potasio, que es para inducir la floración? ¿Dónde lo encontramos? El potasio lo podemos encontrar en el té de banano, que eso es lo que aplico yo en mis plantas ornamentales. ¿Cómo podemos hacer el té de banano? Es hervir agua y quitamos las cáscaras de los bananos, que eso que nosotros consumimos el banano, botamos la cáscara, ¿verdad? Entonces eso no lo bote. Se recoge, se mete en la porra de agua hirviente, tapamos y esperamos por 5 minutos. Separamos el agua, esperamos que se enfríe y la podemos aplicar directamente a la tierra. Y el sistema radicular lo absorbe rápidamente. ¿Por qué? Porque el agua se introduce a mayor profundidad en el suelo. Entonces le damos la oportunidad a las raíces que absorban esta agua con nutrientes, específicamente el potasio. Y el potasio ayuda a la fluorescencia y a que tenga un color
intenso, más fuerte, más vistosa. Bueno, excelente, ¿verdad? Su contestación, porque también muchos protagonistas están consultando acerca de qué elementos requieren las raíces, porque también hay plantas que necesitan raíces para seguirse, sí, Un sistema alimentarse radicular bien. fuerte para que Perfecto, para que el correcto, viento, sólido. como dicen, no la Entonces, bote. ¿qué elementos podemos también nosotros aplicar para favorecer el sistema radicular en este sentido de las plantas interiores? Bueno, yo recomiendo a las personas que hagan el abono de lentejas. El abono de lentejas, ¿cómo se saca? Podemos comprar una libra o media libra, según la cantidad que ustedes quieran. Pongámosle media libra. Yo las pongo en remojo por 3 días, retiro las lentejas y espero que estas den su brote o rizoma. Así sería específicamente, ¿verdad? Así Su es. brote o rizoma. Después de esto, yo las licúo con otro litro de agua, las licúo. Espero terminar el licuado y después separo lo sólido de lo líquido. Al separar ellos, después ya puedo aplicar, porque ya está, la agua está fría, puedo aplicarla directamente al sistema radicular, al suelo, a la tierra, para que el sistema radicular absorba. Entonces, fortalecemos lo que son las raíces, empieza a engrosar la planta de su tronco hacia arriba, entonces se vuelve una planta un poco más fuerte a los golpes del ambiente, específicamente le llamamos el viento, que a veces sopla demasiado y la planta bambolea de un lado para el otro. Bueno, compañero, también ciertos compañeros también que nos están viendo en estos momentos, también consultan si la cáscara de banano es lo mismo que la cáscara del plátano. Bueno, en este sentido, ¿verdad? Cuando hablamos de plátano, hablamos de todas las características y principalmente la cáscara. Y también es importante que ellos sepan que lo podemos hacer hasta con las frutas. La misma fruta que ya no se utiliza, que ya no se hizo, La digamos, cáscara de fruta. es correcto, también lo podemos hacer. Y también es importante mencionar porque se dice, ¿dónde toma, por qué de la cáscara de plátano o la cáscara de banano, que es lo mismo? De ahí sale bastante potasio, simplemente porque la fruta, la mayor cantidad de vitaminas y nutrientes De se potasio, encuentran sí, en las cáscaras. en la cáscara. Correcto, entonces compañero también es importante darle a conocer a estos televidentes que nos están viendo, ¿verdad? A través de Todos los que nos Facebook. ven, a todos los que nos ven. Entonces, ¿qué otros tipos de abonos utilizamos dentro de su vivero? Otro tipo de abono, bueno, aplico lo que es el purín, es lo mismo del hombre humo, pero es la orina, aquí tengo un ejemplo, es ¿Cómo? la orina de las lombrices californianas, ¿ya? Entonces, esto yo lo recojo y también lo puedo comprar, como le dicen, lo podemos hallar en la feria. Y como ya viene preparado, lo puedo aplicar de manera foliar. ¿Qué es de manera foliar? Entonces, ocupar 20 cc, 1 litro de agua y aplicarlo al follaje. Esa es una forma, al follaje de las plantas, o sea, la hoja. Y la otra puede ser directamente al suelo en su sistema radicular. Son esas dos formas de aplicación. En este sentido, podemos mencionar, compañero Roger, que los abonos, los compost, los humus, los otros abonos, por ejemplo, me mencionaba también los estiércoles, son abonos sólidos, ¿verdad? Sólido. Y sólido. que los abonos que usted está mencionando, por ejemplo, el lixiviado de lombriz, los té que se elabora con ceniza, Son los líquidos. son los abonos líquidos. Y que todo esto también se pueden aplicar de forma foliar, porque también en uno de Claro, los contenidos foliar. mencionamos que las plantas asimilan a través del aire, como mencionamos las orquídeas, y que también muchos asimilan los nutrientes a través del suelo, a través de la base que es el sustrato, ¿verdad? Entonces podemos decir que todos esos abonos contienen los mismos elementos que los abonos sólidos. No, claro que no. Específicamente, unos llevan mayor cantidad, por ejemplo, como llamamos el té de plátano, mayor cantidad de potasio, y otros llevan, como el azufre, mayor cantidad de fósforo. Entonces, no todos son iguales. Uno lleva mayor cantidad de cierta químico, cierto componente. Por eso es importante hacer una combinación entre los sólidos y los líquidos. Pero fíjese que es importante también, compañero Roger, que nos mencionara acerca de la producción que usted tiene en su vivero, donde está ubicado también, y qué otras actividades realiza relacionadas a los abonos, ¿verdad? Y las variedades de suculentas que usted tiene dentro de su vivero.
porque también muchas familias están fascinadas en querer saber y conocer acerca de su emprendimiento, porque todo esto ha sido un emprendimiento que usted también ha ido mejorando cada día a través de estas Experiencia. a través de Claro. esta experiencia. ¿Nos puede Bueno, mencionar? yo soy originario de Jinotepe, departamento de Carazo. Llevo alrededor de unos 5 años con mi negocito, un pequeño vivero. ¿Y cómo surgió esto de los abonos orgánicos? Pues después de todo esto, podríamos decir acontecimientos, y que los costos de los productos químicos subieron, entonces busqué otra alternativa más accesible, por así decirlo, entonces, y es una alternativa que beneficia al medio ambiente. Entonces empecé a experimentar e investigar en internet. De ahí encontré que en mi propio hogar tengo abono. Por ejemplo, cuando quemo leña para cocinar mis frijoles, la ceniza que me queda es un buen abono orgánico y ya está preparada, no tiene necesidad de componerla, solo la puedo tomar, puedo utilizarla, como repito, de manera sólida y líquida. Empecé a utilizar la gallinaza y la combino de una relación de 1 libra de gallinaza por 4 libras de tierra. Esa es la relación que hago para aplicarlo en mi pequeño vivero. Y me gustó esto porque a mí me gusta el campo, me gustan las flores, la belleza. Vendo también plantas, aparte de ornamentales, vendo cítricos, aguacate. También tengo el negocio de venta de liconia. Casualmente traje unas aquí, pero no sé si me las podría pasar aquí un compañero, podría enseñárselas. Claro. Que son vistosas y también tienen demanda en el mercado. Estas me las compran. Compañero, y bueno, relacionado a estos cultivos, por ejemplo, yo le quisiera preguntar, ¿qué valor tiene esta planta de coludo? ¿Cuál es el valor de este tamaño, verdad? Porque también tenemos versiones más pequeñas. Claro, claro. Pero por acá podemos verificar la heliconia. Aquí tengo algunas heliconias que produzco en mi pequeño negocio. Esas son las cariocas, las rojas, las amarillas. Son las especies de heliconia, el término genérico son heliconias. Aquí tenemos los ginger. Esto, las docenas, yo las vendo allá en mi casa para las iglesias, para floristería, en 60 córdobas la docena, algo barato, pues la verdad. ¿Y cuánto es el tiempo para producción? Para producción de la Para heliconia? producción, bueno, al momento de la siembra, la planta está inmadura, me dilata 1 año, pero ya después del año la planta me está produciendo perennemente, o sea, me está dando florescencia constante. Todo el año tengo florescencia. O sea, ¿cuánto más o menos es el rendimiento por planta? ¿Cuántas flores corta usted Por cosecha? planta, ¿Sí? por planta cosecho 2 Dos. flores por planta. Y Pero- bueno, una vez que pasa la cosecha, siempre es importante lo que es mejorar la nutrición, porque decíamos que al suelo, a la planta, hay que restituirle sus nutrientes. Claro, hay que mejorar el suelo. Sí, lo que es mejorar el suelo. Es importante hablar de restituir porque, verdad, lo que la planta está consumiendo, hay que írselo incorporando. Por lo tanto, me imagino que usted realiza todas estas labores dentro del vivero. Sí, recordemos que nada es imposible. A veces las personas dicen, en mi suelo no nace nada, no produce nada. Pero ¿qué es lo que pasa? No buscan a alguien que tenga ese conocimiento o no investigan para que digan qué puedo aplicar en este suelo para que puedan hacer algo o producir algo, ¿ya? Se puede cambiar la composición química, física y biológica del suelo para que podamos producir algo bonito. Me comentaba, me disculpa, el compañero me preguntó cuánto costaba este coludo ya en su macetera. Como pueden observar aquí, miren qué hermosa está este coludo. Así, en macetera les cuesta alrededor de 300 córdobas. Bueno, En bolsa, perdona compañera, en bolsa, como esta, les cuesta alrededor de 50 córdobas, aunque tengo unas más pequeñas que cuestan hasta 20 córdobas, ya en base al tamaño y el recipiente que está. quisiera también preguntarle, compañero, ¿en qué espacio usted cultiva, digamos, 100 plantas de estas? ¿En qué espacio? ¿En qué espacio? Perdón, Sí. en metros cuadrados serían 2 por 2. Ahí puedo tener hasta 50 plantas. Estamos hablando en 2 cuatro, metros cuadrados. o sea, 2 metros cuadrados por 2 metros cuadrados. entonces, cuadrados.
2 por 2, 4. Sí, sí. 4 metros cuadrados usted tendría 50 Unas plantas. 50 plantas. Y cada planta tiene un valor Pongámosle de 20, lo más barato. de 20, claro. Entonces significa que en un pequeño espacio podemos emprender con estos cultivos. Pero también es importante, compañero, que nos mencione acerca de los precios de esta que Bueno, tiene por acá. aquí tenemos varios precios. Y como le digo, no vendo muy caro, yo soy productor. Esto cuestan 10 córdobas, lo que llamamos las begonias, que tengo una especie, el pie de niño. Ya Eh, con florescencia, como le digo, con la aplicación de los abonos orgánicos. Aquí tenemos otro muy bonito. Aquí tiene la flor, ya, ve qué hermosa, Potasio, puro potasio. puro potasio. Y yo las vendo así porque le doy la oportunidad a las personas de escoger su propia macetera. Y en el caso de estos cultivos de bambú, que también son muy llamativos. No, compañero, estos no son bambú, estos No, son belillos, sí, son belillos, belillos, sí. belillos. Tiene Entonces, aquí tenemos hablando de 30 Córdoba. ¿Ya? Tenemos, como le digo, belillos. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de este grande aquí está, en chiquito. ¿Ya? Esto cuesta 15 Córdoba. Entonces la persona lo puede poner una macetera, un recipiente pequeño o macetera pequeña y puede quedar así pequeño. Otro dato importante que no hemos comentado aquí, el recipiente, la macetera específicamente, limita el crecimiento. ¿Ya? Y eso hace que nuestras plantas no crezcan demasiado altas. Algunas de ustedes las han visto como estos, que son los belillos, crecen demasiado alto. Pero en una macetera se quedan pequeños. Lo que nosotros vamos a hacer es que ella se mantenga verde y mantenga su belleza, sus Su color. colores, correcto. Entonces, compañero, es importante, ¿verdad?, que también resaltar que el uso de la buena fertilización mantiene las características de La estos belleza, cultivos. correcto, la característica. Y también claro está. me llamaba la atención del cultivo del coludo, porque ella emite bastantes raíces. Por lo tanto, y tiene un color bastante verdoso. Llamativo. Ajá. Lo que indica que también va a demandar bastante nitrógeno, va a demandar fósforo en este caso, ¿verdad? Por sus Sí, raíces. claro, te comento algo en eso de los Sí. abonos orgánicos. Cada cuánto hago yo las aplicaciones para mantener la belleza de estas plantas. Yo aplico 2 veces por semana. Eso es en mi caso porque tengo un pequeño negocio, pero cuando ya son personas que lo viven a sus hogares, yo recomiendo que lo hagan una vez al mes o cada 15 días, en dependencia de los requerimientos de la planta. Y repito, es por la vista que nos damos cuenta, ¿verdad?, por la observación que nos damos cuenta si la planta requiere o no el abono orgánico. Sí, compañero, pero también, ¿sabe? Muchas familias también están consultando que si todas estas plantas que nos han mostrado pueden estar a lo interior de los hogares. Todas estas que traje son a lo interior del hogar. Aquí no traje ninguna que esté fuera del hogar, ya en jardines. Todas son de interior del hogar. Sí, porque también de pronto las familias encuentran fracasos dentro de su cultivo. Y cuando hablamos de fracaso es que quizás la planta es para zona interior y la llevan ¿Al exterior? al exterior, al área del patio donde hay bastante luz. Eh, Entonces de ahí Te de ahí nace la pregunta. Te quiero comentar algo importante que me ha sucedido. Yo estoy vendiendo mis productos, mis plantitas en la feria. Viene una persona, la mira bonita, me la compra, pero no me pregunta nada, solo me preguntó cuánto cuesta, démela y ya me la llevo. Sí, Yo bueno, les recomiendo, perdón, pero discúlpame un momento, Sí, sí, quiero sí. que escuchen esto porque es importante y espero que lo tengan en mente. Yo le explico a las personas que pregunten si son plantas de sombra, si son de sol, el tamaño, ¿ya? ¿Cómo las cuido yo? ¿Qué es lo que le he hecho yo? No me preguntan nada de eso, compañero. Imagínate, compramos por comprar, la miré bonita y la compré. Pero no preguntan nada de eso, esa es la verdad, compañero. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, antes de que se la dé, me disculpa, le hago que se espere un momento, aunque yo sé que es descortés de mi parte. No, estamos Y bien. le explico todos esos pequeños detalles para que no diga la persona más adelante, me vendió algo y no me sirvió, porque eso pasa y me ha sucedido, compañero, le cuento. Sí, Me han sucede llegado eso. a reclamar. ¿Ya? Entonces, yo le explico, por lo menos, por algo irónico, le echo agua. Para no decir más, pues, que no la abonó, que solo la puso, ahí está, y quedó. Entonces, eso me pasa.
Bueno, ha sido un placer, compañero, y también la familia están muy agradecidos. Así que muchas gracias, feliz tarde y nos vemos en el próximo Feliz capítulo tarde, feliz con tarde. abono sólido. Gracias, adiós. Chao. ¿Regular?